Muy bien, pues nada, vamos a rezar. Y aquí, ¿veis la presentación? Sí. Vale, pues vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la La paz de la paz tierra. de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a seguir más o menos donde nos quedamos. Si recordáis, estuvimos viendo el tema tan importante de la alianza, las 6 alianzas bíblicas que vamos a ir recorriendo poco a poco. Y nada, espero que un poco este sea el hilo conductor, ¿no? El ver la Biblia como una historia de la alianza entre Dios y los hombres. Y la verdad es que no me acuerdo exactamente cómo acabamos, pero creo que más o menos por aquí. Entonces, aquí, esto os lo había dicho verbalmente, pero he hecho una diapositiva un poco para tenerlo todavía más en la cabeza. El esquema de los capítulos del 1 al 11 de Génesis. Génesis tiene prácticamente 50 y pocos, ahora no me acuerdo, capítulos. Y del 1 al 11 dijimos que son relatos que no podemos entender de manera literal o como un libro de historia, sino que tienen pues este simbolismo profundo al mismo tiempo que una verdad teológica. ¿Hay alguien por ahí que se escucha? No sé si se puede silenciar. Perdón, soy yo. Si no... A ver, yo también puedo silenciar. Vale. Es que es el ruido de fondo y es un poco molesto. Entonces, del 1 al 11, pues son estos capítulos que estamos viendo, que transmiten una verdad teológica profunda, pero que también hay que saber leer, ¿no? Entonces, el 1, Génesis 1 y 2 son los 2 relatos de la creación. Es un único relato, pero narrado de 2 maneras. Dijimos que la primera era la yavista y la segunda la eloísta. El Génesis 3 es el pecado de Adán y Eva y la expulsión del paraíso, y hasta hoy creo que nos dará tiempo a ver hasta Génesis 3. Luego ya tenemos cómo Caín mata a su hermano Abel, Génesis 4, Génesis 5, la humanidad se corrompe. Parecía que sí, que bueno, aunque Caín se había hecho malvado, pues sí que Adán y Eva tuvieron más hijos, ¿no? Entre ellos Set, que parecía como que había esperanza, ¿no? Después lo iremos viendo, pero finalmente pues ellos también se corrompen. Y al ver todo esto, pues Dios elige a Noé para hacer una nueva alianza con él y purificar a la humanidad a través del diluvio, del gran diluvio universal. Hace una nueva alianza con él en el capítulo 9, y en el capítulo 11 vemos otra vez cómo la humanidad se vuelve a corromper. El mismo Noé peca, se aleja de Dios, sus hijos pues también, la humanidad otra vez vuelve a la discusión, a querer ser como Dios, y es el pasaje de la Torre de Babel. Ya Génesis 12 es otro género literario distinto. Iremos viendo a Abraham a partir de Génesis 12. Entonces vamos a ir viendo el libro del Génesis un poco por orden, las diferentes simbologías y todo lo que nos quiere transmitir teológicamente, que son verdades muy interesantes, muy profundas. Y bueno, pues vamos a ir paso por paso viéndolo. Entonces, una cosa sí que llama mucho la atención es que el Génesis nos describe el relato de la creación en 7 días, ¿no? Antes, por recordar, está el relato yavista y el eloísta, ¿no? O sea, ¿cuándo se escribió el Génesis? No lo escribió Adán en su diario, ni mucho menos, sino muchísimo tiempo después, y recoge el Génesis historias de los orígenes que son comunes a toda la humanidad. El relato yavista, aquí os lo he puesto al revés, ¿no? O sea, el relato de los 7 días, pues Dios creó primero la luz, las estrellas, el sol, las aves del cielo, los peces del mar, los 7 días, cada día una cosa, finalmente al hombre. Este relato que está estructurado, que está con este número 7, que es más complejo, más teológico, más profundo, es el relato eloísta. Y lo que se cree es que fue escrito por sacerdotes del templo, especialmente en una época en la que Israel pasó por momentos difíciles
que es cuando fue expulsado del templo y estaban en el destierro, ¿no? Es un poco lo que se cree, no se sabe exactamente, pero en aquella época que el templo no estaba, pues este relato se quiso hacer para subrayar la importancia del templo. Ahora vamos a ver cómo el relato está hablando del templo de Israel, ahora lo vamos a ver. Pero es también como en aquella época, lo hemos estado viendo en las lecturas de estos últimos meses, Nabucodonosor había expulsado a los judíos de su patria y se los había llevado desterrados. ¿Qué es lo que pasó? Pues que los judíos se fueron pasando a la religión de pues aquella religión, aquellas religiones se fueron pasando en estampida, ¿no? Y los pocos que permanecieron fieles en Israel quisieron dejar por escrito este relato con elementos de la tradición, de tal, para un poco señalar la importancia de volver al templo y de ser fieles a la creación de Dios. Esos dioses a los que se habían ido, estos desertores, entre comillas, eran dioses, digamos que Nabucodonosor y pues todo el imperio babilónico tenían dos dioses, poco esto como el bien y el mal, ¿no? El yin y el yang. Eran dos dioses, absolutamente los dos poderosos, uno el dios del bien y otro el dios del mal, y los dos luchaban entre ellos. Y un poco también era la intención de los que hicieron este relato, el dejar bien claro cómo solo hay un único Dios, cómo todas las cosas creadas no son Dios. Los babilónicos creían pues, en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra. Bueno, y el relato yavista, que viene justo después, si lo habéis leído, el capítulo 1 y 2 de Génesis, os habréis dado cuenta de que son dos relatos distintos, y el relato yavista es como más arcaico, más sencillo, más, podríamos decir, infantil, pues Dios coge barro, lo moldea, lo sopla y entonces sale el hombre, bueno, y luego de la costilla de Adán, ¿no? Es como un relato mucho más antiguo, mucho más arcaico, más sencillo y que también pues que tiene su valor. Entonces, los 7 días del primer relato, pues es súper curioso, ¿no? Porque jurar una alianza en hebreo se dice Sebá. Sebá es también la forma de decir 7 en hebreo. Y luego tenemos lo que es el Sabbat. El Sabbat es el sábado, para el judío es como el día sagrado. Al séptimo día Dios descansó. Y en Éxodo 31 leemos que dice así, en el versículo 16, los hijos de Israel, esto es como un mandato que les da Moisés a los israelitas, los hijos de Israel guardarán el sábado de generación en generación como alianza perpetua. Os acordáis de que hemos visto el tema de la alianza, que es súper importante. Será señal perpetua entre yo y los hijos de Israel, pues en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo descansó y tomó respiro. O sea que estos sacerdotes que hicieron el relato, y por eso el 7 no se puede entender literalmente, estaban pensando en la alianza, en cómo pues estos 7 días es la alianza, la primera alianza de Dios con la humanidad es su creación, que se nos da para que nosotros la gocemos. Entra en el gozo de tu Señor, es uno de los salmos. Pues entrar en el gozo de tu Señor es entrar en la creación y entrar en esta alianza, en ver cómo pues todo lo que se te ha dado, toda tu vida, es alianza de Dios, que el existir es algo bueno, ¿no? Entonces, esto es como pues algo muy simbólico, muy significativo. Una cita de Benedicto XVI. La creación se dirige hacia el Sabbat. El Sabbat es el signo de la alianza entre Dios y el hombre. Este resume la esencia interna de la alianza. La creación existe para ser el lugar de la alianza que Dios quiere hacer con el hombre. El propósito de la creación es la alianza, la historia de amor de Dios con el hombre. Para que veáis que esto de la alianza no me lo estoy inventando yo, sino que es que forma parte también pues, de la tradición, de los exegetas y demás, ¿no? En segundo lugar, ¿no? El relato está realizado para mostrar la creación como un templo. O sea, cuando estos sacerdotes que hicieron el relato pensaban en la creación, en el jardín, o sea, para ellos el jardín del Edén es un templo. Es un templo, tal y como lo describen, están describiendo un templo. Entonces, hay muchos paralelismos con el relato de otro de los libros del Pentateuco, estos 5 primeros libros, que es el de Números, en el que Dios le da instrucciones a Moisés para que haga el templo, el famoso templo, la famosa tienda del encuentro. La tienda del encuentro es esa tienda que los israelitas, allí donde iban, la plantaban y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, el único que podía pasar era Moisés y cuando salía su rostro resplandecía, ¿no? Pues
cuando Dios le da estas instrucciones a Moisés, dice 10 veces, lo pongo en blanco, 10 veces dice, bueno, en el relato del Génesis, haya luz, ¿no? Y entonces se hizo la luz. Haya las aguas superiores de las inferiores, ¿no? Y también 10 veces en este relato dice, el Señor dijo a Moisés, haya, ¿no? Pues haz esto, ¿no? Y cada vez que Moisés hacía una parte de este trabajo, el texto dice, Moisés vio todo el trabajo y comprobó lo que habían hecho conforme a lo que había mandado Moisés. Y al final de haber hecho todo en la tienda, pues también dice el relato, Moisés bendijo la tienda y descansó. O sea que en el fondo el relato del Génesis nos está diciendo la creación es como el templo de Dios. La creación alberga la presencia de Dios. Os he puesto aquí en esta imagen, si la reconocéis, es la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Por qué os he puesto esta imagen? Porque Gaudí, su arquitecto, que es un hombre increíble, tiene una vida alucinante, muy creyente, de hecho pues está en proceso de ser siervo de Dios o beato, ahora no estoy seguro, pero vamos, que era muy bueno. Pues Gaudí, cuando hizo la Sagrada Familia, quería imitar la creación. Él decía, ¿quién es el mejor arquitecto que existe? Dios. Pues vamos a imitar las cosas que hizo Dios. Y entonces mi templo quiero que sea como la creación en pequeñito. O sea que esta misma idea, pero al revés, digamos, es la que tenían estos sacerdotes. Os he puesto algunas imágenes de la Sagrada Familia, perdonadme el excursus, pero es que merece la pena. ¿Veis? Está todo rodeado de símbolos de la naturaleza. El techo, las rosas, los caracoles, está adornada con los frutos que hay en lo alto de las palmeras. Todos los elementos simbólicos arquitectónicos están representando cosas de la naturaleza, las margaritas, las conchas, los dientes de león. Las formas de las columnas representan pues, a cómo son los árboles de verdad, ¿no? O sea, es alucinante. Bueno, es un poco para que veáis esta imagen de cómo para el sacerdote judío del año 500 a.C. Era un enamorado de la creación. Y entonces cuando veía la creación, pues se acordaba de este templo, de aquí mora Dios, esta es su presencia, este es su altar. Y entonces pues el ver en la naturaleza a Adán puesto ahí en medio es el sacerdote de la creación, ¿no? Esto es muy interesante, a ver, me lo he saltado antes, en esta diapositiva, abajo, también en Números, las palabras que usa Números para hablar de la función de los sacerdotes es cultivar y cuidar la tienda del encuentro. O sea, las palabras en hebreo son las mismas que las que el Génesis usa para hablar de Adán, que es cultivar y cuidar el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque para la Biblia Adán es el primer sacerdote. Es sacerdote del templo de Dios, el templo de la creación. Entonces, Adán lo que tiene que hacer es, pues como el sacerdote que cuida la iglesia y que da culto en ella, pues Adán cuidaba la creación y daba culto en la creación, que era el templo de Dios. Y entonces, bueno, es como una primera figura de Adán. Adán como sacerdote. Vamos a ver que tiene más figuras, ¿no? Entonces, bueno, esta primera simbología pues es muy bonita y ayuda también a entender lo que es la creación para cada uno de nosotros. En segundo lugar, pues tenemos los relatos de la creación del hombre, de Adán, ¿no? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, dice el relato. Lo primero que es súper interesante es que lo dice en plural. Yahvé dice hagamos. Esto los exegetas en general lo atribuyen a, bueno, pues se podría interpretar de dos maneras. La primera, que a lo mejor es la que a lo mejor nos hace más ilusión, es decir, bueno, es que aquí la Biblia ya está hablando de Dios trino, ¿no? Pero bueno, los exegetas son más cautos y lo que dicen es que es un majestático, ¿no? Un plural majestático. No sé si habéis escuchado hablar a Del Bosque, pues Del Bosque habla así, dice, bueno, pues nosotros hemos decidido que jueguen no sé quién, dice, nosotros no, así va él, pero lo expresa así. Pero es muy interesante, a lo mejor al leerlo os ha llamado la atención y decís, ¿y por qué habla en plural, no? Bueno, los exegetas dicen que no se puede extrapolar más, pero bueno, podríamos pensar que a lo mejor Dios se sirvió de esto para prefigurar algo, ¿no? También hay un momento del pasaje que dice que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas. Son imágenes que quedan ahí como un poco sueltas y podríamos decir, ¿es que está hablando de la Trinidad? Bueno, propiamente no. Propiamente el que nos habla del corazón íntimo de Dios es Cristo en el Evangelio, que ya sí que lo hace claramente, pero bueno. Entonces dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra.
imagen y semejanza nuestra se puede interpretar de muchísimas maneras y en la teología pues luego se puede desarrollar, pero siendo fieles al texto, cuando uno lee la Biblia encuentra esta expresión en más lugares. Lo de imagen y semejanza nuestra se encuentra cada vez que un padre engendra un hijo. De hecho, si vais un poquito más adelante, cuando Adán y Eva engendran a sus hijos, a Caín, a Abel y a Set, pues el texto dice literalmente que Adán les engendró a su imagen y semejanza. Entonces, aquí viene el segundo título que tiene Adán. Adán es sacerdote, pero Adán es además, y tal vez sobre todo, hijo. Adán es hijo de Dios. Es lo que quiere transmitir el relato, ¿no? Que es hijo de este Dios. Esto de imagen y semejanza es, Adán es el hijo de Dios. Es el príncipe, ¿no? Que está custodiando este reino. O sea, la Biblia también presenta mucho el Edén como un reino. Y se presenta a Adán como el rey bueno, el rey justo, que está gobernando este reino. Hay un momento que dice que Adán le da nombre a los animales y a las plantas del Edén. Esto de dar nombre también es muy típico de los judíos y es una función del padre de la familia. Y es una función también del rey, ¿no? O sea, lo de dar nombre es como algo muy típico. De hecho, bueno, pues era algo reservado al padre de la familia, como un privilegio, ¿no? de lo importante que era para los judíos. Entonces Adán va poniendo nombre a cada uno de los animales. Esto, bueno, se podía interpretar de muchas más formas, pero lo dejamos ahí. O sea, Adán es sacerdote, Adán es hijo y Adán es el rey de este paraíso, de este jardín. A continuación, pues el relato, así como que llama más la atención, es que dice que Dios modeló barro y sopló sobre él, ¿no? Y luego pues narra cómo Adán tuvo un sueño profundo, y entonces Dios tomó de la costilla de Adán y de ahí salió Eva. ¿Qué es esto? Pues evidentemente no se puede entender de manera literal, o sea, se puede perfectamente creer en la evolución y en lo que la biología pueda decir o no de cómo surge el hombre, pero lo que nos está transmitiendo este relato pues son unas verdades, a ver dónde lo he puesto, son unas verdades, digamos, teológicas. El barro y el soplo pues es el alma y el cuerpo, las dos dimensiones que tiene el ser humano. Y esto es como algo muy distintivo también del pueblo judío frente a otras religiones que o bien son espiritualistas, ¿no? Pues el cuerpo es una cárcel donde mora el espíritu y pues al final hay que elevarse y dejar este plano de lo material para fundirse con la naturaleza y estas cosas, ¿no? Y en la Biblia desde el principio pues hay como esta presencia de lo material y lo espiritual. Las dos cosas devienen de Dios, ¿no? Y el ser humano es imagen en su parte material y en su parte espiritual. Y qué bonito también pues que la mujer sale de la costilla de Adán. O sea, fijaos porque hasta que no hay hombre y mujer no aparece la palabra varón. Adán, que lo que quiere decir es la humanidad, de la costilla, o sea, la costilla es la parte del cuerpo que protege el corazón, de ahí sale la mujer, y cuando ya aparece la mujer el texto cambia y ya no se refiere a Adán como Adán, sino como varón. Es muy bonito, ¿no? O sea, hasta que no está la mujer, la humanidad no está completa. Ahora después lo vamos a ver como una de las cosas que dice el Génesis o que manifiesta es la igualdad del hombre y la mujer. Claramente, ¿no? A través del relato pues se ve la igual dignidad porque los dos son imagen y semejanza de Dios y porque Adán está incompleto, Adán entendido en cuanto a humanidad, no en cuanto a varón, está incompleto hasta que no existe la mujer. Después ya son varón y mujer. Termina diciendo el texto, varón y mujer los creó, ¿no? En cualquier momento que eso me interrumpís si tenéis alguna pregunta, alguna cosita, ¿vale? Entonces, volvemos aquí a la idea de la alianza porque es súper importante. Voy a machacar mucho con esto, pero bueno, del Catecismo de la Iglesia Católica, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Y Juan Pablo II, en un documento, La historia del Sabbat, revela algo sobre la dinámica esponsal de la relación que Dios quiere establecer con la criatura hecha a su imagen, llamándola a comprometerse en un pacto de amor. Entonces, ¿qué más está transmitiendo el libro de Génesis? Está contando que hay en el jardín una boda. O sea, esto lo dice directamente y habla del matrimonio, no lo dice así expresamente,
Pero cuando uno lee la Biblia en su contexto, entiende esto de esta manera, ¿no? Hombre y mujer los creó. Dios le dice, creced y multiplicaos. Os doy de comer de todos los árboles. Podéis comer de cualquiera de los frutos, ¿no? Después vamos a ver cómo había uno que no. Pero os doy de comer de todos los frutos del árbol, ¿no? Entonces, se nos presenta cómo en este jardín hay una boda entre el hombre y la mujer, ¿no? Entre Dios y la humanidad, y signo, o sea, os acordáis que estuvimos viendo que cada alianza tiene un signo. Pues el signo de esta alianza es la unión del hombre y la mujer, ¿no? Y además es muy bonito, ¿no? Porque el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, creo que era en el capítulo 21, o sea, el primer libro de la Biblia nos está hablando de una boda en un jardín, ¿no? Y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? ¿Y qué sucede en este cielo nuevo y en esta tierra nueva? Pues dice aquí, la nueva Jerusalén, ese capítulo 21. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me habló diciendo, mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Bueno, aquí hace una descripción de la ciudad y etcétera. Pero al final, ¿no? En el capítulo 22, que tiene como título El paraíso recreado, dice, me mostró un río de agua de vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. ¿Cómo presenta el último libro de la Biblia el final de la historia? Pues el final de la historia es como el principio, las bodas del Cordero de Dios con la humanidad. O sea, hay una boda al principio y hay una boda al final, ¿no? Ya no habrá más noche, no necesitarán luz de lámpara del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, pues la esposa, ¿quién es? La esposa es la Iglesia y el esposo, que es Jesucristo, es el novio. Entonces, las bodas del Cordero es un banquete celestial en una montaña, en lo más alto de la montaña, que es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste, y es, o sea, este es el principio y este es el fin, ¿no? O sea, Dios quiere recapitular todas las cosas para que al final, pues, se nos ofrece, pues, esta oportunidad tan no sé qué decir, pero tan impresionante de tener alianza con Él. Entonces, esto es lo que nos está hablando el libro del Génesis, la alianza representada en la creación, pues con Dios, con la humanidad. Verdades, entonces, así un poco resumiendo, verdades del relato de la creación. Primero, existe un solo Dios todopoderoso. Esto es algo como que también la cultura judía constantemente transmite. Frente a las diversas divinidades, frente a los ídolos de oro, de plata, de bronce, al becerro de oro, que veremos después, existe un solo Dios todopoderoso. Y todas las demás cosas que existen en el universo entero son criaturas de Dios. El sol no es Dios, la luna no es Dios, los astros no son Dios, pero al mismo tiempo todas estas cosas son muy buenas. Y por eso, o sea, es la mirada cristiana sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre los animales, ¿no? Ni se divinizan, ni se ponen en un plano, digamos, de, bueno, pues el hombre es un tirano que puede hacer con la naturaleza lo que le venga en gana, ¿no? El hombre ha sido puesto en el jardín para custodiarlo. O sea, Adán, que es el rey bueno, que es el filósofo, también se le llama, que es el sacerdote, que es el hijo, está llamado a custodiar los dones de Dios, que son muy buenos. Este Dios está interesado en el hombre y la mujer como reyes, sacerdotes e hijos de la creación. La mujer y el varón tienen la misma dignidad, ambos son imagen y semejanza de Dios. El soplo de Dios a la arcilla es como el alma al cuerpo, el matrimonio es imagen, signo de la alianza, y el universo material no es malo. Otra cita que leíamos el otro día de Benedicto XVI, como en aquella época también había como un horror, un terror muy grande, pues a la oscuridad, a los demonios de la noche, a que pues vinieran fantasmas, a que hubiera dioses malos, a hacerse con, bueno, con maldiciones, todas estas cosas, pues la fe bíblica, pues no, el universo es un lugar bueno, toda la creación es un lugar bueno. Entonces, bueno, esto es como un resumen de todas las verdades de este relato de la creación. Y después de todo, bueno, ¿hay alguna pregunta de momento hasta aquí?
Vale, pues entonces vamos a continuar con el relato de la caída, ¿no? de Adán y Eva, que está en el capítulo 3 del Génesis. Entonces aquí sí que voy a leer un poquito para ir viendo un poquito este relato tan interesante. Dice, bueno, una vez que ya, pues dice, el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirán a la mujer, los dos estaban desnudos porque no sentía vergüenza el uno del otro. Empieza el 3. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Aquí ya, en este relato, se va viendo una de las afirmaciones también más famosas de la Biblia, ¿no? Que el diablo es el padre de la mentira. O sea, desde el principio, en el relato de la creación, pues se presenta a esta serpiente como el mentiroso. O sea, hasta entonces, pues todo lo que Dios había hecho era bueno, la creación, pero de repente hay como un personajillo, que es la serpiente esta que vamos a ver ahora, que tiene voz propia y que además es mentirosa, es el padre de la mentira, ya se presenta el mal. Fijaos, hemos dicho que el relato del Génesis es posterior a relatos que luego en el texto vienen después, ¿no? Porque son relatos que se escribieron por los sacerdotes cuando ya estaba el culto, cuando ya estaba Moisés, ya habían recibido los 10 mandamientos, o sea, que aparece el personajillo está así de repente, sin explicación, sin decir quién era, pues es también algo natural, porque, bueno, a los que hablaban, pues ya este personajillo ya se conocía, ya se sabía quién era, ¿no? Y en la tradición judía, pues Satanás, el diablo, Belcebú, Satán, pues aparece constantemente, ¿no? En toda la escritura. Entonces, ya aquí también se empieza a ver parte de una creación invisible de Dios, que son, en este caso, los demonios, y ahora después vamos también, aparece el primer ángel, ¿no? Que es este ángel que se queda como custodiando el paraíso. Entonces, es el padre de la mentira, con que que no comáis de ningún árbol del jardín. Y uno lo que lee es que sí, efectivamente, Dios les ha prohibido que no coman de un fruto, pero de todos los demás sí les había dejado comer. Ya es la primera, y el diablo siempre nos la cuela con la mentira, ¿no? El diablo no tiene un reino propio. El único reino que existe, que es la realidad, es el reino de Dios. O sea, la realidad es el reino de Dios. El diablo no tiene más remedio que tergiversar la realidad. Y ahí es donde él puede acampar, de alguna manera. Pero si uno vive en la verdad, pues también dice el Señor que nos hace libres, pues ahí no. Entonces la mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Eva hace bien, dice la verdad, pero entra en el diálogo. O sea, ya está dispuesta a escuchar, a ver, este hombre que me está sembrando la duda ante Dios. La serpiente replicó, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Vuelvo aquí a esto que os decía de que este relato se ha escrito cuando Israel ha llegado a tal desastre que ha sido su templo destruido, han sido dispersados, no tienen culto, no tienen ley, no tienen rey, no tienen profeta, no tienen nada. Entonces aquí es como que los sacerdotes están diciendo, esto es lo que nos ha pasado. Nosotros hemos querido ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal y hemos caído, o sea, están un poco escarmentados, están relatando lo mismo que les ha pasado un poco a ellos en este contexto histórico. Un día veremos un poco el contexto histórico de Israel porque es muy interesante también. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos, deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que a través de las traducciones originales se ve más claro, que es que Adán en realidad está presente todo el rato. Parece un poco como que la imagen es que, bueno, pues que Eva estaba ahí, yo qué sé, sola paseando lo que sea y se encontró con la serpiente y después viene Adán. O ella va a buscar a Adán. En realidad el relato, cuando usa las palabras que usa, además la serpiente habla en plural, los verbos que utiliza, en realidad están los dos. Es con Eva con quien habla en el relato, pero están con los dos. Es otra cosa también que se insiste mucho en la teología católica, Juan Pablo II, es como el pecado es pecado de los dos.
aunque temporalmente se exprese primero uno y después el otro, el pecado es de los dos. Y ahora vamos a ver también más motivos para esto. Entonces, cuando comieron los dos, se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Aquí los santos padres son los primeros sucesores de los apóstoles, ¿no? Pues, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que es uno de los santos padres, era discípulo de San Lucas. O sea, cuando San Lucas era viejo, entre comillas, pues había un chavalí que era Ignacio de Antioquía y él fue San Lucas. Bueno, pues un poco los santos padres son los primeros discípulos de los apóstoles, los que recibieron de primera mano lo que los apóstoles recibieron. Bueno, pues los santos padres decían que estas hojas de higuera están representando la penitencia, que la higuera, que es una hoja así tosca, no sé si habéis tenido higueras alguna vez, pues que rasca, que es incómoda. Bueno, se vistieron con esto en señal también pues de decir qué hemos hecho. O sea, los santos padres hablan como enseguida Adán y Eva se dieron cuenta de lo que habían hecho, se asustaron mucho, o sea, como que enseguida rechazaron el pecado, pero ya estaban sumergidos en él, ya estaba la sospecha. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, esto quiere decir, la hora de la brisa era la hora en la que se paseaban los sacerdotes, ¿no? Por el templo y en la que se predicaba, porque eran las horas frescas. Palestina y pues toda la tierra de Israel es una zona casi desértica de temperaturas, de mucho calor. Y entonces, bueno, la hora de la brisa era la hora en la que se conversaba. Poco era la hora, no sé, o ahora que vamos a los bares, pues, bueno, ahora no, pero eso. Era la hora de la conversación, o sea, era el momento de la intimidad. Pues en ese momento de la intimidad, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. La vergüenza del primer pecado hace que Adán y Eva duden de que Dios les ame, de que Dios les acepte con ese pecado, ¿no? La serpiente ha conseguido introducir el miedo a Dios, el miedo al otro, la sospecha, la acusación, ¿no? Dios llamó a Adán, ¿dónde estás? Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo. Esto del miedo pues también es muy relevante. Dice la carta de los Hebreos que por el miedo a la muerte entró el pecado en el mundo. Ahora vamos a hablar más de esto, pero aquí ya se está poniendo en Adán el miedo como un gran, como muy relacionado con el pecado, muy relacionado. Y si os acordáis, Jesús, una de sus constantes afirmaciones es: no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengas miedo, no temas. Cuando Dios se aparece en la Biblia, algún personaje, o un ángel, o Dios, o bueno, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. No temas, es algo como muy bíblico. El mensaje de Dios de no temer ante el miedo que surge en el hombre del pecado. Antes de seguir se me ha olvidado, bueno, ¿y el pecado en qué consistió? Pues no lo sabemos. El pecado no fue evidentemente coger un fruto. Como veis, aquí no aparece manzana por ningún lado. Habla de un fruto. Y lo que sí que dice es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un poco lo que está diciendo es, pues, este afán del hombre de querer elevarse por encima del bien y del mal, de la realidad, de no aceptar su papel en la creación, de no aceptar a Dios como Dios, de querer justificarse. Bueno, pues a esto daría o da para libros, de lo que quiere decir coger del fruto del bien y del mal, ¿no? Había dos árboles en el Edén, ¿no? El otro era el árbol de la vida. Poco como lo que Dios quería es que participáramos de la vida eterna, dejándole a Él ser Dios y dejándonos amar por Él, y cada uno en su puesto, ¿no? Pero cuando viene el pecado, pues todo se trastoca. Adán respondió: es que la mujer tal, me la diste como compañera, yo con ella. Empezamos con el dedo acusador, ¿ya? Es que ha sido él, es que ha sido ella, es que no sé, tal, es que ha sido la serpiente, me sedujo, comí, ¿no? Entonces aquí hay una maldición. Si recordáis, habíamos dicho que después de cada alianza también había una serie de maldiciones cuando no se cumplía la alianza. Maldición no tanto como un castigo a posteriori de Dios, sino como la consecuencia de no vivir en esa alianza. Al no vivir en la confianza con Dios, el verle como un enemigo de mi libertad, el verle con sospecha de que Dios me quiere quitar, de que no quiere que yo sea Dios, de que no quiere que yo conozca la verdad, pues
¿Cuál es la consecuencia, no? Pues esta serie de maldiciones que aparecen aquí bíblicamente, la serpiente será maldita entre todo el ganado e irá como arrastrándose. Es también como una explicación de por qué existen las serpientes, ¿no? Pues, bueno, no sabemos exactamente, ¿no?, qué quiere decir. Ahora después vamos a hablar más de la serpiente. Y luego ponen enemistades entre la mujer y la serpiente. Pero aquí hay una promesa, ¿no? Dice que ella te aplastará la cabeza. O sea, le dice a la serpiente, la descendencia de esta mujer te aplastará la cabeza. A esto se le llama el protoevangelio. Este trocito de Génesis 3 se llama el protoevangelio. Es como la esperanza de la salvación. O sea, un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Está hablando, como sabréis de sobra, de la Virgen María, que se le llama la nueva Eva. María es la nueva Eva. Esto es también pues, algo como muy bonito. O sea, Eva, que era virgen, también María lo era. Y bueno, es como un poquito al revés, ¿no? Adán había salido del costado, Eva había salido del costado de Adán, y es Cristo, el nuevo Adán, el que sale del vientre, ¿no?, de las entrañas virginales de María. Y bueno, pues esto daría para mucho, a lo mejor algún día pues nos detenemos un poco más, pero bueno, aquí está, se le llama así, teológicamente en el catecismo también, el protoevangelio. Y luego pues hay también unas maldiciones a la mujer, pues dará salud entre dolor, y al hombre pues te ganarás el pan con el sudor de la frente, el campo habrá espinas, cardos, tal, ¿no? Bueno, está hablando de pues, las consecuencias del pecado, no hay que verlas tanto en cuanto, pues yo qué sé, como que al principio pues era todo un vergel y de repente salieron los desiertos, sino también el ver las relaciones del hombre con la creación, el que experimentemos cada uno de nosotros una relación con el trabajo, sea del tipo que sea, pues áspera y árida, ¿no? El trabajo con la gracia puede ser un lugar de santificación, pero al mismo tiempo el trabajo es el trabajo, ¿no? Y el trabajo pues es... pero esto forma parte también pues, de nuestra incapacidad interior, de nuestro pecado original, de la concupiscencia que todos tenemos. Pero como la gracia de Dios prometida que recibimos en Cristo, pues nos ayuda a vivir el trabajo con una relación de confianza, de saber que este trabajo no es mi enemigo, o que el emplearme, el sacrificarme, el esforzarme, el ganarme el pan con el sudor de la frente, dar a luz entre los dolores, ¿no? Pues todo lo que es la educación de los hijos, la vida familiar, pues todo esto que se vive a veces entre espinas, pues como a través de la gracia lo podemos convertir en un lugar de confianza. Al final es la desconfianza y el miedo la que han hecho que esto surja, ¿no? Que surja esta mala relación con toda esta serie de realidades, ¿no? Bueno, y finalmente el Señor dijo, he aquí que el hombre se ha hecho uno como nosotros, se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. El hombre se ha querido apropiar del bien y del mal. Y no vaya ahora a alargarse su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Entonces Dios expulsó del jardín del Edén, ¿no?, para que labrase el suelo, tal. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Aquí, pues algunos autores dicen que el árbol de la vida pues sería como esta vida eterna que Dios también había querido preparar y reservar para Adán. A veces como que tenemos esta idea de que antes del pecado pues Adán y Eva no se iban a morir. Esto en realidad no está, digamos, sellado. Hay discusión teológica al respecto, ¿no? Entonces hay quienes dicen que sí, pues que no había muerte, pero cada vez más la teología, entendiendo estos relatos y también viendo, pues compaginándolo con la evolución y con todo esto, bueno, hacia lo que se va ahora más es a pensar que la muerte no estaría vista, o sea, no hubiéramos vivido la muerte como esta ruptura tan grande que ahora mismo nos supone, un poquito igual que el trabajo. O sea, Adán y Eva hubieran muerto, pero hubiera sido, bueno, tenemos un ejemplo, que es el de la Virgen que era llena de gracia y que vivía en un mundo sumergido en el pecado, pero al mismo tiempo ella pues había sido concebida sin pecado original y que por tanto en María no estaban estas consecuencias del pecado original, lo que se llama la concupiscencia,
y por eso las relaciones de María con todas estas realidades son distintas. Entonces, cuando nos acordamos de la muerte de María, también hay discusión teológica, ¿no? Algunos dicen que María directamente subió a los cielos en cuerpo y alma, o sea, esto sí lo dice todo el mundo, ¿no? Pero la manera fue que pues directamente así lo hizo, y otros pues lo llaman la dormición de María. Pues que fue una muerte dulce, fue como, ya no es desgarro del alma y del cuerpo, sino que es pues el paso a continuación, ¿no? O sea, hubiera sido algo pues parecido a lo que le ocurrió a la Virgen María. A partir de ese momento, pues ese árbol de la vida ya le es ajeno al hombre, porque ha querido ser el que se apropie. Entonces la muerte pues es un lugar de oscuridad, de miedo, de misterio, de no saber, ¿no? Ahora que vamos a celebrar los difuntos en breve, pues así es como muchos viven la muerte, pero como la gracia de Dios en la confianza hace que podamos vivir, ¿no? Tenemos a San José, el patrón de la buena muerte. Entonces un poco es esto lo que quiere transmitir el relato, cómo Adán se ha apartado de este árbol de la vida, ¿no? Al final, nosotros cuando celebramos los santos, celebramos el día que mueren, porque es el día que nacen a la vida de verdad, a la vida verdadera, que es la vida eterna. Entonces, este era el destino de Adán, pero bueno, se pierde. Sabemos también que los difuntos, ya aprovecho también para ir preparando las próximas fiestas, los difuntos del Antiguo Testamento, pues estaban en lo que se llama los infiernos o el seno de Abraham. En la Biblia a veces, bueno, en el credo decimos que Cristo descendió a los infiernos, no al infierno malo tal, sino a los infiernos, que es el seno de Abraham, es el lugar donde moraban los difuntos del Antiguo Testamento, que habían sido justos, que habían sido buenos, pero que estaban en esta relación con Dios y incompleta, ¿no? Y interminada por el pecado. Y entonces Cristo con su muerte va a rescatar a todos los justos del Antiguo Testamento y los lleva al cielo. ¿Os acordáis de la imagen que os puse el primer día? De esta serpiente horrible, gigante y amenazante, que está así como tal, y como Adán y Eva Cristo está rescatando a Adán y Eva de esa serpiente. Vamos a hablar ahora también de esto, para ir más en lleno de en qué consistió el pecado de Adán, ¿no? O sea, es muy interesante, aquí os he puesto en la diapositiva, muerto del susto, ¿no? La palabra que usa la Biblia para referirse a esta serpientilla, ¿no? Que a veces nos imaginamos y la pintamos y así se suele representar como una culebrilla, pero la palabra que usa es, la palabra bíblica que usa es leviatán. Es una palabra que aparece en más textos, os he puesto aquí dos citas, pues si luego queréis buscarla, que es Isaías 27.1 y el libro de Job 26.13, a ver si lo encuentro, que habla en el libro de Job de una bestia marina horrible y tal, a ver, 26.13. Las sombras tiemblan de miedo, dice el libro de Job. Se espantan el mar y sus moradores. El abismo está desnudo ante él, la perdición sea al descubierto. Él cerró las aguas en las nubes para que éstas no revienten con el peso. Bueno, o sea, ahora está como contraponiendo frente a todo este mal y misterio que Job está viviendo en su sufrimiento, pues las cosas que va haciendo Dios y cómo Dios va poniendo orden y conteniendo, y luego finalmente dice, esto es solo el fleco de sus... A ver, perdón. Sosegó el mar con su poder. Las columnas de cielo se conmueven espantadas cuando él las amenaza. Él limitó con un círculo las aguas en la frontera de la luz y las tinieblas. O sea, es también como un pasaje que habla mucho de la creación, ¿no? Él celó a las miradas su trono, desplegando su nube ante él. Cerró las aguas en las nubes para que éstas no revienten con el peso. Y finalmente dice, su aliento desplegó los cielos, su mano traspasó al dragón huidizo. Esta palabra dragón huidizo es la misma que usa aquí en el Génesis, y la traducción, digamos más literal, es el leviatán. ¿El leviatán qué es? Es esto. Esto es el leviatán. El leviatán es un monstruo marino, no es una culebrilla. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Génesis? Que el pecado, digamos, de Adán fue el morirse de miedo. O sea, nos está presentando el pecado de Adán como un combate. O sea, en el jardín del Edén se presenta un monstruo terrible
que es el Leviatán, en el que aparece después varios pasajes, en el de Isaías también, y este monstruo entabla un combate contra Eva. ¿Y qué es lo que hace Adán? Pues ese es el problema, que Adán no hace nada. ¿Os acordáis que he dicho que cuando se lee el relato con las palabras originales y demás, lo que da a entender es que Adán estaba presente, pero Adán ni mu, no dice ni mu. Entonces, el pecado que está presentando es el pecado del miedo. O sea, Adán estaba tan lleno de miedo de enfrentar al dragón y de defender a aquella que Dios le había dado para que fuera su mujer, ¿no? ¿Os acordáis de esas palabras de San Pablo? De maridos, defended a vuestras mujeres, dad la vida por ellas si es necesario, como Cristo dio la vida por su iglesia. Pues esto es lo que Adán no hizo. Este es el pecado que está presentando el Génesis, el pecado del miedo, por no confiar en Dios y en su poder, pues Adán, digamos que su pecado fue morirse del miedo, del susto. Adán estaba lleno de miedo, ahora Dios qué va a hacer, ¿no? O sea, no he defendido aquello que Dios me había mandado custodiar, el jardín, la mujer, y entonces este es el pecado, ¿no? Llenos de miedo. Y por eso también la carta a los hebreos, que es una catequesis muy bonita del siglo I, pues dice así, dice, a causa del miedo entró el pecado en el mundo, a causa del miedo. Entonces, también esto para que nos quitemos ciertas imágenes que a veces asociamos a los relatos del Génesis, así como cuentos de niños y cosas así, o sea, son relatos muy profundos y que para aquellos que los compusieron, pues les suponía muchísimas cosas. Pensar también que las bestias marinas, las bestias en general, eran la forma con la que se relataban las grandes amenazas del pueblo de Israel. Hay un capítulo del libro del profeta Daniel que es como un mini resumen de toda la historia de Israel, o sea, condensa un pequeño capítulo, condensa 400 años de la historia de Israel. Y es un famoso pasaje en el que narra que hay 4 bestias y que después de cada bestia pues viene otra más grande que se come la anterior. Y entonces, bueno, luego se ve cómo esas 4 bestias está haciendo referencia a los 4 grandes reinos que habían dominado Israel, ¿no? Primero a los persas, primero a Babilonia, Nabucodonosor, después a los persas, con Ciro, después a los griegos, Alejandro Magno, y después a los romanos. Entonces, eso, cómo las bestias están hablando pues de estas grandes amenazas y cómo los israelitas, por miedo a Nabucodonosor, al dragón, a la serpiente, pues se dejaron vencer y se cambiaron a los ídolos de Nabucodonosor y de todo este imperio que les estaba amenazando por el miedo. O sea, cómo están representando lo que ellos ven que les ha estado ocurriendo durante tantos y tantos años, en los que no habían sido fieles al amor y a la fe de Dios. Y cómo de nuevo Dios pues va siendo fiel a esta alianza. No sé si me he explicado. Y eso. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí con todas estas cosas? Que esto del silencio de no escucharos ni de veros las caras me mata. No, pero hacemos una breve pausa. De momento, ¿alguna pregunta, alguna duda de las lecturas que habéis estado haciendo también del libro del Génesis? ¿Algún detalle, alguna cosa que no entendáis? Yo creo que de momento va todo bien, va todo clarito. Todo clarito. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues quedan 9 minutillos y pues nada, voy a terminar entonces con dar alguna pincelada más, algún matiz. Perdona, Nacho. Sí, Elisa, dime. Perdona, Nacho. Sí, adelante. ¿El Leviatán es el demonio? ¿Es la serpiente o es un monstruo que aparece de repente? El Leviatán hace referencia al demonio, a Satanás, pero como de una manera más amplia. También hace referencia a todo lo que es el mal, ¿no? El mal que no es simplemente una cosa así etérea, sino que en la Biblia se le presenta con rostro, o sea, es un ser personal. Está hablando del diablo,
pero no como una culebrilla, sino como un monstruo poderoso y grande y fuerte que amenaza con muchas cosas. No sé si es esa la pregunta que me querías... Sí, sí, puede ser. A lo mejor me he confundido. Yo que te había O entendido intenta... como que aparecía un monstruo Sí, el Leviatán es la y a lo mejor... serpiente. O sea, la serpiente que tienta a Eva es el Leviatán. O sea, cuando yo digo el Leviatán es porque la palabra Ajá. que usa el idioma original, el hebreo, se debería traducir más como Leviatán que como serpiente. O sea, es verdad que es serpiente, pero cuando uno piensa en serpiente, pues piensa en una culebrilla. Pero serpiente es esta serpiente que hemos escuchado del libro de Job, un monstruo marino, el Leviatán, ¿no? Pero es lo mismo, no es que Vale. haya otro monstruo distinto, no es que haya muchos monstruos por ahí, por en medio. Ajá. Sí, ahora lo entiendo. Ahora ¿Vale? entiendo. Que no me había Gracias. explicado lo mejor. Muy bien, ¿alguna cosilla más? Sí, una pregunta, padre. Con referente a la muerte de Adán, no se sabe si murió joven o murió ya de anciano y Eva igual. No se sabe. Adán y Eva sabemos que son los padres de la humanidad, los dos primeros, el primer hombre y la primera mujer, con alma espiritual, seres humanos, pero al mismo tiempo estos libros son escritos miles, miles y miles y miles de años después de que ellos vivieran. De hecho, Adán y Eva es que no son nombres, digamos, de personas, o sea, no es como cualquier otro nombre, Pedro, Juan, Josué o Moisés. Adán lo que quiere decir es la humanidad y Eva es la madre de todos los vivientes, ¿no? Entonces, por un lado, no hay que pensar que Adán y Eva son como dos seres imaginarios que no existieron, pero que se les pone ese nombre. Eso no es lo que quiere decir el Génesis. El Génesis habla de dos personas que realmente existieron, pero al mismo tiempo que son dos personas que representan a la humanidad, hombre y mujer. Entonces, estos relatos que son tan posteriores no nos quieren dar datos, no sabemos cuándo murieron, ¿no? No lo sabemos. Incluso el nombre de los hijos, pues ahora lo vamos a ver, son nombres simbólicos, no son nombres nominales, no sé cómo expresarlo. Caín y Abel hacen referencia a dos tipos de cultura. Uno es el cazador y el otro es el agricultor, que están también pues, haciendo referencia a periodos de la historia en los que bueno, pues, primaba mucho la caza, pues, eran nómadas, iban de un lado para otro, pues se dedicaban a cazar, ¿no? Y cuando la humanidad evolucionó, si recordáis, pues se descubrió la agricultura, se descubrió los frutos, cómo se podían cosechar, entonces las civilizaciones empezaron a hacerse estables, a establecerse en poblados, después incluso en ciudades. Entonces, bueno, está haciendo referencia a cómo esta enemistad, ¿no? ¿A Caín y Abel existieron como tal y se mataron el uno al otro? Pues no sabemos exactamente, no es algo histórico. Lo que nos está diciendo es que la humanidad, los descendientes de Adán y Eva, empezaron a matarse entre ellos y a dejarse llevar de la envidia, del odio y de la venganza y de todas estas cosas. Entonces no sabemos, no nos da más datos. Hasta que no lleguemos a Abraham, pues no empezamos ya a textos que están escritos mucho más cerca de cuando se produjeron y que por tanto tienen un carácter histórico mucho más profundo, o mucho más tal y como entendemos hoy la historia. No sé si te responde. Sí, gracias. Nacho. Sí, Nacho, no sé si se me oye. Sí, pero ¿se oye la tele de fondo o algo? Ah, pues a lo mejor sí, es que estoy aquí con mi padre. Bueno, a ver si se habla me fuerte oye. y sí. Sí. ¿El protoevangelio se cumple en la aparición a Santa Catalina Labur, donde la Virgen se aparece con una bola pisando una serpiente? Digamos que esa bola pisando la serpiente es una representación de este pasaje del Génesis. O sea, esa imagen se toma de ahí, no es que se cumpla en ese momento, o sea, se cumple cuando Eva le dice que sí al ángel. Y entonces Cristo, a través de Eva, a través de María, pues viene a la humanidad el nuevo Adán y la nueva Eva. Y en ellos es donde se cumple esta profecía del protoevangelio. Después, mucho tiempo, Catalina Labureno
pues es la que hace la imagen, pero digamos que la imagen es bíblica, total. O sea, no es que sea ella la santa quien cumpla la imagen, la profecía. ¿Vale? Gracias. Nada, a ti. No sé, Nacho, si vas a seguir un poco más. Es que quería hacer una reflexión, compartir con vosotros, pero no sé si espero al Que- final. No, quedan 3 minutillos, así que puedes hacerla ahora para que acabemos puntuales y ya Vale. el próximo día seguimos con Caín y Abel y todas las demás cosas, que hay tiempo para mucho. Vale, simplemente a nosotros nos gusta ir un poco relacionando lo que vives día a día o en circunstancias especiales, pues con el Antiguo Testamento, con lo que estás hablando ahora, ¿no? Entonces queríamos compartir, y tú lo sabes, que el sábado bautizamos a nuestra segunda nieta y a raíz de eso, pues me apetecía un poquito, nos apetecía compartir a raíz de lo que estás hablando de la creación. Entonces, en esta alianza que Dios quiere crear con nosotros, con las personas, con la humanidad, y nos hace a la vez copartícipes de la creación, porque si lo pensamos, los que hemos sido padres o abuelos, es el privilegio más grande que tenemos, ¿no? Entonces, es una criatura tan bonito tener un niño entre tus brazos, que nos hace acercarnos a Él, a Dios, ¿no? Entonces, ese amor que Dios nos tiene, lo transmitimos nosotros a nuestros hijos, porque es lo más grande, ¿no? Pero a la vez sientes que Dios está en tu caminar, porque tú tienes a tu hijo, pero dices, bueno, la vida no es fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedo ayudar yo? Pues yo te voy a hacer partícipe de lo que yo he vivido y de lo que a mí me ha servido, ¿no? Que es estar cerca de Dios o cerca a través de Jesús. Dios nos envía a su hijo y a través de su hijo nos va ayudando a caminar en la vida. Bueno, pues eso es un poco lo que hemos vivido nosotros el otro día, ¿no? Al bautizar a nuestra nieta, y lo hicimos igual con nuestras hijas, pues volvimos a renovar un poquito esa presencia de Dios en nosotros, que nos ayuda a ir caminando, porque Dios quiere seguir esa alianza con nosotros y nos envía a su hijo para hablarnos a través de él, ¿no? Porque está más cerca de nosotros, por eso vino como humano también, ¿no? Entonces, esa vivencia de decir, mira, todo lo bueno que yo puedo darte o ayudar, te lo voy a dar aquí, en este bautismo en Cristo, para que te ayude a caminar. Bueno, pues esa lo hemos vuelto a vivir el otro día y tú nos ayudaste también, y es una experiencia que, bueno, que la verdad es que te reconforta. Qué bien, muchas gracias por compartirnos esto, María José, Manuel. La verdad es que sí, o sea, es una maravilla. El bautismo, los sacramentos en general, es que es renovar la alianza con el Señor, o sea, lo vimos, ¿no? Como el sacramento se traduce como juramento, y juramento es alianza también para los judíos, o sea, que está muy relacionado. Y cómo en cada uno de los sacramentos se hace presente Jesucristo para renovar su amor por nosotros. O sea, es que por eso la Biblia es tan personal, es de día a día. Necesitamos verla con fe y renovarla, pero ahí está, o sea, el testimonio María José, o sea, es que es eso, tal cual. Y qué bonito también lo de, bueno, que somos... Dios descansó, pero eso no quiere decir que Dios se quedara ahí sin hacer nada, sino que nos dejó a nosotros la creación para que nosotros tuviéramos el mismo poder que Él, o sea, de generar la vida. O sea, que es un milagro enorme. O sea, es que si lo pensamos, del amor de un hombre y de la mujer surja la familia y la vida y los niños, es que es una cosa, vamos, preciosísima. Entonces, bueno, pues ahí Yo creo estamos. que a veces nos paramos poco a pensarlo, porque vamos tan deprisa en la vida, pero si te paras a pensarlo, dices, es que de verdad bueno, es lo más maravilloso que hay, de hecho, ¿no? Pero es verdad que yo creo que paramos poco a reflexionar estas cosas. Pues sí, un ejercicio muy bonito que me viene así ahora a la cabeza sería el hacer el relato de las alianzas de Dios conmigo durante mi vida. Igual que están estas 6 alianzas de Dios con Israel,
pues ver las alianzas que Dios ha hecho conmigo a lo largo de toda la vida y las que sigue haciendo y seguirá haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, hemos llegado a la hora. Muchas gracias por compartir. Me acabo de dar cuenta que no he puesto el sonido en el directo de YouTube, así que a ver cómo lo consigo arreglar. Pero pues si vais a YouTube y no se oye, pues que sepáis que estoy en proceso de arreglarlo. Y nada, que muchas gracias. Cualquier preguntilla, cualquier cosa, pues nos vamos viendo. Los que seáis de la parroquia, pues presencialmente, y si no, pues también por el correo electrónico y estas cosas. Muy bien, pues nada, vamos a dar gracias a la Virgen, le rezamos una Ave María y ya nos despedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues nada, muchas gracias. Nos Gracias. vemos la semana que Muchas viene, gracias. si Dios Muy quiere. interesante, como siempre. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós.